Las primeras semanas de 2019 fueron inusuales. No hizo tanto calor, las playas brasileras no se llenaron de argentinos, tampoco hubo hit del verano. Aunque, bueno, en algunas de las protestas contra los tarifazos se oyeron las estrofas del hit del verano pasado. Lo que sí hubo fue en un novelón del verano. La duda es si se desdoblan o no las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La que lo quiere hacer es María Eugenia Vidal. Claro, desde que empezó a desplomarse la imagen del presidente Mauricio Macri, la gobernadora teme que tenerlo en la boleta la hunda como un collar de melones. Al que no le gusta nada la idea es al presi, que necesita todos los votos que pueda para llegar a la reelección. El asunto promete tener más idas y vueltas que la final de la Libertadores entre Boca y River. Perdón por la comparación, presidente. La decisión no es fácil, porque a Vidal tampoco le hace ninguna gracia renovar mandato por 4 años con Cristina Kirchner en la Rosada. A los gobernadores radicales menos. Tal vez por eso el eslogan que suspiran los que quieren elecciones unificadas sea tan parecido al lema del partido de Irigoyen. Que se rompa, pero que no se desdoble. Como en las mejores familias, los trapitos se lavan en casa igual. Por eso Macri insiste en mostrarse en público con Vidal, como en esta inauguración de un hospital del PAMI en Mar del Plata. La ciudad balnearia más elegida por los argentinos y creo que estamos teniendo una muy buena temporada, María Eugenia. Se lo notó algo impreciso al presidente. Primero dijo que cree que la temporada es muy buena, cuando comerciantes y asociaciones de pymes coinciden en que fue un desastre. Después se viralizó esta foto en la que no supo cómo calzarse la bata hospitalaria durante la recorrida. Bueno, no sea malo, como cualquiera que pasa 3 semanas rascándose a 4 manos durante las vacaciones, es lógico que a Macri le cueste ponerse una bata solito o saber cómo está la temporada en La Feliz. Dejen descansar, es el nuevo dejen gobernar, ¿o no? La verdad que no las entiendo, porque uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión y de recuperar energías, ¿no? La verdad que ese trabajo es tal vez el más intenso que he tenido en mi vida y de por sí, aún estando acá, diría yo que todos los días trabajo, porque uno como presidente es mentira que puede desenchufar. Yo no me quiero imaginar cómo se va a poner el presi cuando se entere cómo está la economía. A la inflación más alta desde 1991, esta semana el INDEC le agregó el peor desplome de la economía en 10 años. El 10 Years Challenge. Justo ese mismo día, Christine Lagarde felicitó a Nicolás Dujovne. El matriarcado de Madame también batió otro récord insólito. No contenta con decirnos en qué podemos gastar y en qué no nuestra plata, ahora también sugiere que no votemos a nadie que no sea Macri. Bueno, si lo dice el Fondo Monetario. El muy bien 10 de la señora Lagarde fue el único gesto caluroso que cosechó la comitiva argentina en un foro de Davos más frío que de costumbre. Nuestro país ya no es el más buscado para la selfie en la cumbre mega archicapitalista perdida en los Alpes. La única foto que celebró el ministro Manos de Tijera fue la de un almuerzo con bono. Y es sabido que a Dujovne le gustan más los bonos que el chocoarroz. En fin, algunos se van a Suiza, otros al sur, otros a Punta del Este. Lo que quedó acá, la que se quedó acá resistiendo con la que se quedó laburando todo el verano fue la ministra de Seguridad. Pato Bullrich salió a presentar y a bancar el decreto para expropiar a los corruptos antes de que terminen de ser juzgados. Algo que otros en el oficialismo admiten que puede traer problemas. Al oficialismo, sobre todo. Pero lo que más le gusta a la ministra es la gorra, y no para cuidarse del sol, precisamente. En Pinamar, por ejemplo, encabezó la conferencia de prensa que mostró cómo se había desbaratado una banda que vendía cocaína desde la cárcel. Tal vez por eso el dress code fue ir de blanco y no de fajina, como suele hacer en esos casos. O tal vez emitió el camuflaje para que Carrió no vuelva a chicanearla con que trata de parecerse a Bolsonaro. Y ojo con los parecidos con Bolsonaro, porque al final el ex militar brasileño venía a limpiar de corruptos el Estado y acaban de denunciar que el hijo lavaba guita desde hacía como 5 años. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes.
Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar nuevamente Brotes Verdes, de regreso aquí a las noches del vivo y directo desde los estudios de C5N. Mucha gente sin luz, algunos quizás viéndonos con lo que les queda de batería en la computadora. En ese caso, muchas gracias y que se restituya pronto. La verdad, hasta esta hora hay todavía cerca de 50.000 usuarios sin luz y algunas protestas en distintos lugares de la capital y el conurbano. Lo que celebró el gobierno en lo que va de enero, o sea, en este primer mes del año, es una especie de nuevo veranito financiero. Se apuró a festejar el equipo económico un brusco descenso del riesgo país y esto, bueno, dicen, es un buen augurio de que el mercado espera la reelección de Mauricio Macri, independientemente de que las encuestas le están dando cada vez peor y de que el resultado de un enero a puro tarifazo fue muy malo para la imagen presidencial. La verdad es que el riesgo país efectivamente cayó de esta manera y hasta el repunte de ayer y hoy se había dado una sensible baja. Fíjense ustedes, a partir del 13 de diciembre de 2018, lo que ocurría sobre el final de año, un récord histórico para Mauricio Macri y comparable al momento en el cual Axel Kicillof viajó a intentar negociar con los fondos buitres y se volvió sin cerrar el acuerdo. Ese pico de casi 830 puntos, bueno, al gobierno lo preocupaba mucho. Bajó a 700 y pico a principios de enero y después bajó sobre el final del mes a estos 620, 630 que ustedes ven en pantalla. Hoy volvió a repuntar, está cerca de 700 puntos básicos nuevamente el riesgo país. Ahora, ¿se apuraron a festejar esa baja en el riesgo país en el gobierno? ¿O realmente se arrima Nicolás Dujovne a poder volver a pedir prestada plata en el mercado internacional? Miren este gráfico que es revelador. Ahí tienen tres países. Uno, Ecuador, un país que está en crisis política, que está en verde, que tiene a Lenín Moreno intentando pegar un giro a la derecha después de el que era su jefe político, Rafael Correa. Tienen a Ucrania, que es un país que está ni más ni menos que casi en guerra con la Federación Rusa, con una de las potencias del G7, y tienen a Argentina. Fíjense, ¿bajó el riesgo país de Argentina o bajó el riesgo país de todos los países? Lo que ocurre desde enero, esa baja del riesgo país, no es reflejo de que Mauricio Macri tenga más perspectivas de ser reelecto o le esté yendo mejor o el mercado vea que la dispersión de la oposición le allana el camino a 4 años más. Lo que está ocurriendo es que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió frenar el ritmo de suba de tasa de interés que se esperaba que llevara adelante durante todo este año. Un tecnicismo, algo que nos queda lejos a nuestra realidad, pero lo que no quería dejar de mostrarles es esa comparación que ustedes ven con toda claridad. Ucrania y Ecuador, dos países a los que no querríamos, créanme, parecernos en este momento, experimentaron la misma baja del riesgo país en estas últimas semanas. El mismo tema, la economía, es el que abre hoy nuestro programa. ¿Y por qué los invitamos a participar en redes sociales con este hashtag, con el hashtag industricidio? Por varias razones. Pero una de ellas es bastante emblemática. Los argentinos nos podemos jactar de tener fábricas de autos, como tienen muy pocos países en el mundo, yo diría una veintena, como mucho 25 países que tienen fábricas de autos. Algunos otros más tienen fábricas de motos y algunos otros más tienen fábricas de ciclomotores. Los ciclomotores atravesaron en la última década un boom de ventas inigualable. Hay pueblos de las provincias donde directamente en los semáforos hay 2 rayas para frenar, una para los autos y otra para las motitos. Hay un montón de fábricas de los grandes cordones industriales donde las playas de estacionamiento de motos son más grandes que las playas de estacionamiento de autos. La moto es el emblema del acceso a la movilidad propia antes que al auto propio. Y se llegaron a vender cerca de 800.000 ejemplares, 800.000 unidades de motos en el año 2013, que fue su pico. Después empezó a declinar, hubo altibajos, pero hay una empresa que cumplió 70 años el año pasado que grafica casi como ninguna otra el desplome industrial que está viviendo la Argentina.
Es una empresa que empezó como empresa familiar, por eso se sigue llamando Sanela Hermanos, pero que desde hace unos 20 años maneja un empresario suizo, de nacionalidad suiza, radicado en Argentina. Un hombre que la hizo crecer muchísimo y que además hizo que integre muchas partes nacionales. Para el que no fue nunca a una fábrica de autos, las fábricas de autos son ensambladoras de piezas que ya vienen hechas. Las fábricas de motos, y específicamente esta, tiene todos los procesos, desde la fabricación del motor, que lo tenía hasta hace muy pocos años que lo dejó de hacer, hasta los rulemanes, las pequeñas piezas, todo. Todo se hacía en las 5 plantas que tiene Sanela en actividad. En 3 noticias ustedes van a ver la realidad de Sanela del último año. La primera de las noticias es de hace exactamente 1 año y 1 mes. Diciembre de 2017. Y Sanela tenía esta realidad. Sus planes para 2018 eran vender 200.000 motos, solo Sanela. Duplicar su red de concesionarios exclusivos y aumentar un 70% sus ventas. Este es un portal especializado que publicaba esto en base a la información de la propia compañía. Se nos vino encima el 2018. No fue exactamente esto lo que floreció en la Argentina, los brotes verdes. Hubo 2 corridas, una tercera corrida, un acuerdo con el fondo, otro acuerdo con el Fondo Monetario. Un desplome de la actividad que va a rondar el 3%. Y Sanela, en principios de enero de este año, 1 año exacto después de la noticia que ustedes acaban de ver, experimentaba esta realidad. A través de un acuerdo con la UOM, los empleados de Sanela aceptaron cobrar la mitad del salario a cambio de que no despidan a los 40 que quedan en Mar del Plata. Esta noticia es del 15 de enero del sitio Infogremiales. Y 2 semanas después, la semana pasada, la realidad de Sanela directamente se convirtió en esta, que completa el círculo del año que acaba de atravesar la industria. Sí, leen bien. La empresa que esperaba crecer un 70% en sus ventas, que preveía duplicar su red de concesionarios durante el año pasado, la semana pasada, en esta nota de BAE Negocios, contaba a su dueño que evalúa cerrar una de sus plantas y busca nuevos negocios. ¿Saben cuáles son los nuevos negocios de Sanela? Poner molinos de energía eólica en el patio de su fábrica de San Luis. Eso es lo que va a fabricar la Argentina, con suerte. Viento. Las ventas de motos experimentaron durante el año pasado esta caída. Y tenemos el gráfico que muestra, en base a la información de las propias concesionarios, ese tobogán sin fin. De casi 700.000 unidades en 2017, cayeron 16,5 las ventas a menos de 600.000 en 2018. Pero lo más preocupante es que la caída en diciembre no fue 16,5, fue 54%. Esa fue la caída de la actividad. ¿Y qué dijo el CEO de Sanela la semana pasada en esta muy buena entrevista que consiguió Graciela Moreno para el diario BAE Negocios? Dijo lo siguiente. Vean las declaraciones porque es realmente crudo el testimonio. Estoy frustrado. Al principio yo aplaudí mucho al presidente Mauricio Macri y no me gusta ser visto como un opositor. Pero como empresario me siento solo y no apoyado. Y no se queda ahí. Esta política económica nos afecta terriblemente, pero al gobierno no le interesa que la industria produzca. Capaz tienen problemas más graves que resolver. Esto insisto, lo dijo Walter Steiner, presidente de Sanela Hermanos. Intentamos ir a la planta de Sanela en estos días por distintos compromisos. Steiner no aceptó el convite, pero la declaración es tajante. ¿Y saben cómo se completa esta historia? ¿Cuál es el epílogo de esta historia? ¿Qué hizo el gobierno para intentar contener esa sangría de la industria de las motos? La resolución salió la semana pasada en el boletín oficial y la noticia es esta. Esta es la receta del ministro Dante Sica y del gobierno de Mauricio Macri para la crisis de la industria de las motos. Bajarle los aranceles a la importación de motos para las empresas que integren alguna partecita nacional
en las motos. Parece casi una hoja de ruta para desindustrializar un país. Parece un industricidio deliberado, casi como aquel de Martínez de Hoz en la época de la última dictadura militar. ¿Qué hace uno ante la crisis de un sector muy atado al consumo interno? Porque el 90% de las motos que se vendían hasta hace muy poco en el país eran de industria nacional. Y bueno, uno puede dar créditos para la compra de esas motos a tasas subsidiadas, uno puede bajarle los impuestos a ese sector para que produzca en el país, puede ayudarlo a contratar más gente, puede rebajarle los impuestos a esos empleados. O también puede hacer esto que ven ahí. Decirle al que fabrica en la Argentina, vos importá, que con que le agregues un tornillito, yo no te cobro impuestos. José Urtubey es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Gracias, José, por venir a Brotes Verdes. ¿Cómo estás? Soy miembro del comité, no vicepresidente, pero... Ha sido distintos cargos en la dirección. Sí, Te quiero preguntar, porque hoy volvió la Unión Industrial Argentina a reunirse después del receso habitual de verano, y me imagino que habrá habido caras largas. Bueno, una frustración generalizada. Es decir, lo que veíamos en el caso de Walter de Zanella, la verdad que muchos argentinos creyeron... Yo no en particular, porque los primeros pasos que ya dio este gobierno en materia económica indicaban que era un gobierno antiindustrialista. Pero muchos creyeron. Y la verdad que hay una frustración que hoy es colectiva, porque los números hoy son los que mandan. La proyección que nosotros nos habíamos hecho desde la Unión Industrial era que íbamos a caer 1,5% en el 2018 y después terminamos cayendo 3,5%. Mirá, los porcentajes a veces marean a la gente. El propio Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que es un registro oficial de la cantidad de empleados, muestra que en el último año, el último informe, que es diciembre, en el último año cerraron 1.328 fábricas. Por supuesto. Y fíjate lo siguiente, son 107.000 puestos de trabajo fabriles que se perdieron desde el 2016, principio del 2016, a la fecha. 1 de cada 10, Entonces, si no recuerdo mal. La verdad, hoy yo pero digamos, para salir de lo que es el raconto de los errores cometidos, uno dice, bueno, ¿cómo encaramos el 2019? Y hoy yo veo los mismos errores que el 2016 y 2017. En vez de llamarse LEVAC, se llaman LELIC. Es decir, seguimos en modo financiero y no en modo productivo. Por otro lado, con algunas novedades. Por ejemplo, Brasil, habiendo hecho reformas y continuando sus reformas, sobre todo tributarias, que empiezan ahora, va a buscar la inversión que Argentina no pudo recibir. Entonces, acá es lo que yo veo, un gobierno totalmente anestesiado y encorsetado por el Fondo Monetario Internacional, sin margen de maniobra, y un ministro, obviamente, de la producción, sujeto a lo que le manda la macroeconomía, es decir, Duhovne. Ahí es donde digo, si no hacemos un cambio, la verdad que las proyecciones hoy que manejamos para 2019 es que vamos a caer 2,5 en actividad industrial. Si no hay una modificación, esto va a ser peor. Vamos a seguir encontrándonos con novedades negativas. Hay una imagen que recién poníamos en la apertura de Francisco Cabrera, uno de los funcionarios, hombres cercanos a Macri, que se mostró en Punta del Este. Generó bastante revuelo porque estaba en plena crisis, en cueros en la playa y demás. Él los llamó llorones en su momento a ustedes. ¿Lloran? ¿Siguen llorando? Fue peor, porque él nos llamó llorones y Macri después dejó de traslucir que era una reunión de gabinete, estaba de acuerdo con eso. ¿Sabes qué pasa? Acá los calificativos o las descalificaciones, me parece que desde ya que no van en la Argentina. Nosotros, lejos de ser llorones, somos competitivos puertas adentro y tenemos que soportar los desajustes macroeconómicos de la Argentina producto de decisiones políticas equivocadas. Entre otras, no solo la mayor, desde mi punto de vista, es la mala lectura internacional que hicieron Cabrera también en el equipo a la cabeza. Ellos creyeron que iban a un mundo en donde no entendieron la reforma impositiva americana que estaba indicando que el dólar iba a subir. Seguían con una agenda con la Unión Europea y Mercosur cuando Macron, en la cara al presidente Macri, le dice en enero del año pasado, nosotros no vamos a convalidar nada que vaya a perjudicar a nuestros productores. En toda la línea. Toda la lectura internacional y la agenda económica que la volcaron a lo financiero
me lleva a la clara conclusión de que lejos de ser llorones nosotros, son incapaces ellos. Este es el problema. En algunos sectores se está empezando a pagar los sueldos en cuotas. Quiero decir, del 1 al 5 una parte del sueldo, después un 50% más, a fin de mes un 20%. Sí, yo creo que vas a ver distintas realidades, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por lo pronto los próximos... Pero perdón, ¿eso es así? ¿Vos me confirmás que es así? No me cabe duda que en distintas empresas deben estar buscando alternativas para poder extender su agonía, vamos a ser francos. Si esto no cambia, va a ser una extensión de su agonía. Las pymes están sufriendo enormemente. Nosotros le venimos buscando alternativas, posiciones, contrapuntos al gobierno para decirle, señores, vamos con algún auxilio financiero, con alguna contención desde lo tributario, no podemos seguir pagando los impuestos que se pagan en la Argentina, pero la verdad es que hay un buen diálogo, pero no una visión distinta. Yo creo que el gobierno nacional, sin dudas, tiene una posición anti-industrial en la Argentina. Ahora que lo decís y sabiendo que fuiste crítico y que muchos en la UIA lo fueron, viendo las cifras como las que vimos recién de venta de motos, 750.000 en 2013 y demás, ¿la extrañás un poco a Cristina? Mira, yo creo que la verdad que veríamos de 3 o 4 años de caída su estancamiento. O sea, había que hacer cambios. Es decir, no me cabe duda que había que hacer cambios. Pero el cambio no era de la forma en la que presentó el gobierno nacional. Es decir, el cambio, esto es como si venías encarando a un precipicio y en vez de teniendo la posibilidad de dar una curva, acelerás. Y ahora, suponete que tu hermano no se candidatea a presidente. No, desde ya yo creo que... ¿La votás? Yo lo que digo es, acá hay que votar un programa, y un programa confiable. Es decir, porque la economía es confianza. Un programa confiable es el que te dice, voy a hacer esto ligado a la producción, al desarrollo, a un país para 46 millones de argentinos, ¿no? Como pretendían muchas veces el modelo australiano, que es para 20 millones. Digamos, que podamos discutir el fondo. Yo en la política creo que se puede discutir desde el fondo de un hoja de ruta que dé soluciones a la Argentina. Última, ¿sienten persecución judicial los empresarios? La semana pasada trascendió que van a citar a indagatoria al dueño de la aceitera general de ESA, que casualmente es el suegro del actual titular de la UIA, que es muy crítico del gobierno, Miguel Acevedo. Sí. Yo la verdad que por ahora percibo que no hay una persecución judicial. Creo que el capítulo cuadernos es un tema que tendrá que seguir con la investigación, con su profundidad. Es bueno para la Argentina que haya una oxigenación, es decir, que se pueda separar quienes trabajamos bien y quienes no lo hacen. Esto no significa ir a una cacería de brujas, sobre todo pensando en lo económico. Fíjate que tanto en el Lavallato como en el Manipuliti, después como por procesos equivocados, apresurados, ansiosos y muchas veces mal manejados, ellos mismos hacen una autocrítica del daño que le generaron a su economía. Sí, ya lo creo. Bien, gracias, José. Te invito a que veamos juntos una imagen porque te va a impactar. Esto que van a ver ahora es en un criadero de cerdos en Montevideo. El criadero de cerdos se llama Villavicencio y Culazo. Y nosotros hablamos mucho de el calor. Hoy hubo 45 grados de sensación térmica acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este es el otro costado del cambio climático. Pero claro, fíjate lo que es esa inundación. Llovieron 180 milímetros en esa zona, un montón. Ahora, en lo que podría ser competitiva la Argentina, por la producción porcina, que hace mucho que venía creciendo, por falta de obras hídricas, porque esto es falta de obras hídricas, combinadas con el cambio climático, la realidad termina siendo esta. Bueno, sacando las chanchas de a una. Yo, entre otras cosas, soy productor porcino. Fíjate que desde Salta, así como vos ves acá problemas por las inundaciones, el Plan Belgrano te lo debo. Es decir, la conectividad que te iba a generar la posibilidad de ser un productor y llegar a los grandes centros de consumo o a la exportación a precios competitivos, es un tema que todavía está pendiente en la Argentina, ¿no? Deja un poquito la imagen, Santi. Dejala a pleno para que la pueda ver la gente. Es realmente impactante. Y el sonido, me parece que también, si lo tenés. Bueno, claro, revienta mucho el viento. La desesperación con la que están trasladando. Desesperados, sacándolos para salvar algo de
una producción que es integrada, que tiene galpones, que tiene feedlot, que no es joda, no es que los dejaron en un chiquero. Y está en esta situación una buena parte del campo argentino que esperaba de Macri soluciones definitivas, puentes definitivos, puentes arreglados, obras hídricas, viales, que realmente cambiaran su vida. Bueno, esta es la realidad, inundados. Y con perspectivas de quizás inundarse más, porque ojo, la cosecha récord salvadora está en jaque por estas lluvias, ¿eh? Así como hubo esta ola de calor ahora, hay pronósticos de lluvias muy fuertes en provincias para marzo y para abril, perdón, para febrero y para marzo, justo antes de la cosecha de soja. Insisto, José, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a vos por invitarme, y aparte has sido uno de los pocos periodistas que desde el principio se podían hablar contrapuntos con lo que hoy era una crónica anunciada en la realidad económica, ¿no? José Urtubey, y Macri, ¿saben qué opina sobre estas inundaciones? Cuando le preguntaron, dijo lo siguiente. Esto va a suceder seguramente reiteradas veces a lo largo del año en distintas zonas, porque como dije, es un fenómeno que está sucediendo en el mundo entero. El deseo de todos de que se restablezca rápidamente la normalidad en esas regiones del país que todavía están anegadas por la tormenta de la semana pasada. Pero la noticia del día, la noticia bomba del día, llega desde La Plata, porque el novelón del verano de si se iban a hacer las elecciones de octubre juntas, las de la provincia con las de la nación, o separadas para que Vidal pueda sacarse ese collar de melones que significa hoy, en términos políticos, técnicos, ¿no? Tecniquísimos, el presidente Mauricio Macri, parece que hoy llegó a su fin. ¿O no? No, Ligera, bienvenida, gracias por venir. Gracias, Ale, buenas noches, bienvenido. Sí, efectivamente, parece haber llegado a su fin, ¿por qué? Porque fue el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, el que dijo: María Eugenia Vidal tomó la decisión de no desdoblar finalmente la elección bonaerense. Era algo que el oficialismo venía pateando para marzo, decía en marzo recién van a llegar las definiciones, pero bueno, hoy Vidal, después de haberse visto 2 veces esta semana, otras tantas la semana pasada con Mauricio Macri después de las vacaciones de ambos, llegó la definición y dijo: no voy a desdoblar la elección. ¿Por qué? Bueno, dio varias razones Federico Salvay, habló de que los bonaerenses no vayan tanto a las urnas, no cambiar las reglas de juego en un año electoral, dijo: no queremos aparecer especulando, también dijo: queremos evitar el costo adicional que significaría desdoblar la elección bonaerense de la nacional, pero la realidad es que la única razón de peso por la cual María Eugenia Vidal decidió definitivamente no desdoblar la elección es que Mauricio Macri no quería el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, no lo quería Macri. No es que no haya querido hacerlo bien, sino que no la dejaron, básicamente. Exactamente, no lo quería Macri, no lo quería Durán Barba, no lo quería Marcos Peña. Ahí yo me hago una pregunta, porque la pura especulación electoral habría indicado que efectivamente, si Vidal tiene mucha mayor intención de voto en la provincia que Mauricio Macri, le iba a restar votos la boleta conjunta a ambos. Ahora, la especulación, al contrario que hacían cerca de Vidal y de su jefe de gabinete y armador, Federico Salvay, era: si nosotros ganamos fuerte en agosto, ponele, o en julio, cuando sea, le metemos un envión a... Mirá, le gané, con Vidal le gané a, pongamos, Axel Kicillof o Sergio Massa, y entonces Macri llega victorioso a octubre. Sí, incluso decían: podemos forzar la candidatura bonaerense de Cristina, si Cristina finalmente decide bajar a la provincia para competir con Vidal mano a mano. Para que Vidal no gane en esa instancia previa. Exactamente. Lo que pasa es que vos en la nacional tenés algo que en la provincia no, que es el balotaje. En la nacional vos tenés balotaje y por más que haya un envión, hay una campaña nueva, hay una elección nueva después de la rueda general que es impredecible. En cambio, en la provincia, esa suerte o verdad. Por eso también Vidal decía: desdoblemos, soy una candidata muy fuerte, probablemente nadie me pueda ganar a mí sola si desdoblamos y aseguramos la provincia de Buenos Aires. Ahora, con la elección conjunta,
aparece la duda porque esto lo reconocen incluso en el entorno de la gobernadora bonaerense, la eventual candidatura de Cristina a la presidencia levanta a cualquier candidato en la provincia de Buenos Aires y al no haber balotaje bonaerense ya se pone en riesgo la posibilidad de seguir gobernando la provincia para Cambiemos. En otras provincias, en otros distritos, también ocurre este mismo fenómeno. A Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad también le convendría, por ejemplo, desdoblar. Fíjate vos cómo cambió la cosa en 3 años. Larreta le ganó raspando a Martín Lustó aquel balotaje, un Martín Lustó completamente desdibujado y con la imagen por el piso y tras vaivenes inexplicables en sus posiciones y en sus roles. Demolido políticamente, solamente con la esperanza de la UCR lo sostiene un sector de la UCR. Bueno, en definitiva, Horacio Rodríguez Larreta pasa de esa situación a hoy ser una especie de ídolo del macrismo posta en comparación con los demás. El más fiel, al menos, claro, ¿no? El más fiel, el que no ni siquiera amenazó con desdoblar. De hecho, claro, encima se banca la diferencia y el peso de Macri en la boleta. Sí, no solo eso, tuvo que modificar la ley en la Ciudad de Buenos Aires porque la Constitución porteña obligaba a tener la elección desdoblada justamente para que haya discusión sobre la ciudad, que no se pegue a la discusión nacional. Bueno, modificó la ley porque ¿cuál era el sueño, el plan del oficialismo después de la elección 2017? La triple reelección, ¿no? Ya estaba todo decidido, sí, ya estaba absolutamente firmada. Le llamaban. Exactamente. ¿No? Reelectos en todas partes. Ahora, de vuelta, me quiero hacer una pregunta. Pongamos que Larreta en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, lo decimos muchas veces, tiene el ingreso per cápita de Luxemburgo, y que acaba de duplicar su cantidad de indigentes en el último año. O sea, tampoco es para, ídolo dentro del macrismo, tampoco es para tirar cohetes ni fuegos artificiales. Pero me imagino sí a un Larreta gobernando contra un gobierno de otro signo en la nación. Ahora, ¿Vidal podría gobernar la provincia de Buenos Aires con Cristina presidenta? Bueno, ahí aparece la gran duda. La provincia de Buenos Aires, a pesar de la actualización del Fondo del Conurbano que logró Vidal en su primer año de gobierno, sigue teniendo muchas dificultades financieras y aquella actualización del Fondo del Conurbano ya quedó desactualizada. Así que la verdad que para gobiernos de distintos signos políticos sería muy difícil convivir. Tampoco sería recomendable que una eventual presidencia de Cristina incendie la provincia de Buenos Aires solamente por su rivalidad política con María Eugenia Vidal. No, por supuesto. Lo que pasa es que el próximo gobierno, me da la sensación, por las restricciones que deja por la pesada herencia de verdad del Fondo Monetario, entre otras cosas, va a obligar al próximo a ser relativamente austero. Sí. Entonces, no sería la Cristina de 2010 o 2011, es la Cristina, bueno, no sé. Igual la Cristina de 2010-2011 no tenía tan buena relación con Daniel Scioli. Ahí podés encontrar algún camino. No, pero tenía plata y votos para tirar el techo. Plata y votos para tirar el techo. Definitivamente. Gracias, Noé. En un ratito, Noé, con el voto electrónico y una incógnita, Una incógnita porque hay provincias donde se está queriendo colar el voto electrónico y acaba de haber un fraude descomunal, pero inédito, de película en el Congo, que es un lugar a donde fueron a parar las maquinitas de voto electrónico que querían traer para acá. En instantes nada más, informe exclusivo de Noé y uno de los tipos que más sabe de esto en la Argentina, acá con nosotros en Brotes Verdes. Antes de eso, teníamos cafecito en el programa todo el año pasado. Con 45 grados de térmica decidimos cambiarlo por un juguito. El juguito de hoy es con Marco Lavagna. El portador del apellido del verano, y no me refiero a ninguna aparición en Revistas del Corazón, ni mucho menos. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por venir. No, gracias a vos. El juguito del verano es para compartir acá en Brotes Verdes a falta de café por el calor. No, mucho calor para cafecito ahora. Dicen que vas a candidatearte a jefe de gobierno porteño. Tengo ganas. Estoy trabajando, en realidad ya vengo trabajando hace un tiempo con mi equipo. Con la idea de poder conformar alternativa federal en la Ciudad de Buenos Aires y poder jugar la jefatura. ¿Y en ese caso? Dado que va junto con lo nacional siempre va a traer alguna restricción adicional, pero si no, dice así. A pedir de boca para que la boleta, si es sábana, sea Lavagna.
Está bien, podría ser una alternativa. A ver, yo creo que lo más importante hoy, que si se quiere es parte de la novedad del verano por parte de mi padre, es que ha venido haciendo más público algunas de las reuniones que venía manteniendo. ¿Por qué, si querés, las hace más públicas? Y porque consideró que era momento de empezar a salir más fuerte con el mensaje de buscar una unidad nacional. ¿Cómo hacemos para dejar de lado las peleas permanentes y empezamos a tender puentes? Porque la herencia que le toca al próximo gobierno, sea del color político que sea, va a ser muy pesada. Y eso va a requerir consenso. Desde el no gobierno podemos estar permanentemente en la lucha permanente. Desde el gobierno, algunos lo decían primero de manera elíptica, después fueron bastante directos, como dice Carrero, dicen que es viejo. Está bien. Mira, yo he escuchado varios descalificativos, Sí. eso. Ahora, a ninguno lo escuché discutir una sola idea. Cuando uno tiende a las descalificaciones o si se quiere a los agravios o eso, en cierta forma está mostrando una debilidad, primero, y segundo, una incapacidad, una falta de voluntad de sentarte a discutir en serio una forma para empezar a diagramar cuál va a ser esa salida, que claramente, y lo veían antes con Urtubey, veían los números, no está bien la cosa. Sí, ahora hablamos un poco de Y viene peor. Entonces, si vos no empezás a diagramar cómo vas a salir y empezás a presentar un programa alternativo, y vas a seguir cometiendo los mismos errores y vas a profundizar los problemas. Sí, nadie además repara en la edad de Donald Trump o del Papa Francisco. No, por eso yo ni me meto con eso, porque además tenés una realidad, que Argentina va a necesitar gente con experiencia. Porque de vuelta, la situación es muy compleja y recurrir a gente que ha tenido, y esto sin hacer ningún nombre, puede ser mi padre o puede ser otro, pero gente que ha pasado por situaciones complicadas y ha mostrado que ha podido sacarlo, me parece que va a ser absolutamente central. No importa después el cargo, si es en el cargo tal o cual, o mismo desde afuera, pero vos tenés que tener la capacidad de escuchar al otro. Y es lo que veo, que Cambiemos cada vez está más cerrado y cada vez le habla menos gente, ¿no? Bueno, hace un tiempo. O escucha menos gente. Hace un tiempo. Sí, pero la particularidad que tiene es cada vez esa gente es menos. Sí, eso cada vez la mesita es más chiquita. Y eso te lleva a tomar errores. Hablabas de unidad nacional recién y me pregunto, ¿son conscientes del impacto que tendría hoy, por ejemplo, una reunión, ni siquiera pública, una reunión reservada entre Roberto Labaña y Cristina Fernández de Kirchner? Mira, lo que primero creo que tenés que generar es dónde estás parado y hacia dónde querés ir. De vuelta, parte de lo que él llamaba la unidad nacional tiene que ver con salir del blanco y negro. Argentina parece que está permanentemente en un River Boca. Y es muy difícil construir ese camino alternativo cuando vos tenés extremos. El mundo está así, ¿no? El mundo está así. No es Argentina No, solo. pero Y Argentina, la avenida del medio al final se hizo cada vez más angosta. Pero Argentina tiene 35% de pobreza, tiene las pequeñas y medianas empresas que cierran 25 pymes por día, tiene problemas de empleo, tiene problemas de inflación. Digo, más allá de lo que pasa en el mundo, Argentina tiene una agenda hacia adelante muy complicada. Reformulo la pregunta, entonces. No vas a poder tener si seguís con la pelea, ¿no? Con posturas que son entendibles de ambos lados, pero yo creo que el camino es otro. Reformulo la pregunta. ¿Esa unidad nacional puede incluir a Cristina Kirchner? Esa unidad nacional tiene que incluir a todos los que tengan ganas de dejar de pensar en binario, dejar de pensar en el blanco-negro. Hoy yo no veo la voluntad, ni tanto de Cambiemos, ni por parte del kirchnerismo, de dejar de lado eso. ¿Y con quién sería la unidad entonces? Tenés con sectores del peronismo como los gobernadores, tenés sectores del socialismo, tenés sectores del radicalismo que no quieren... ¿Cuántos juntan en votos? Digo, estás ignorando a los 2 tercios importantes de la sociedad argentina. Es que yo no digo no hables con los 2 tercios. Digo, vos no podés ignorar a el resto de la población. Vos lo que tenés que plantear es un esquema donde vos le digas a la gente, no a los dirigentes, sino a la gente que vota para un lado o vota para el otro, bueno, nosotros ganamos y hay un camino donde ustedes van a ser tenidos en cuenta. No los vas a dejar de lado. No. Eso es lo que hace falta. No importa los dirigentes, se llame como se llame. Lo que importa es que vos le puedas hablar a la gente
que tiene simpatía por uno o por el otro. Yo recuerdo el gran pragmatismo de Roberto después de su elección en la que fue candidato presidencial. Al día siguiente o el fin de semana siguiente fue a reunirse con Néstor Kirchner a la Quinta de Olivos. Sí, fue, creo que a la semana, me parece, había sido muy poquito, sí. Ahí había sido una... lo invitaron a una reunión, desde ya él fue, y dejó una hoja, un paper de 2, 3 hojitas, donde había un montón de cosas que él le sugería al presidente que tenía que hacer con la economía. Bueno, no le prestaron atención y ahí terminó la reunión, así como se hizo, no volvió a ¿Hay tener esperanzas? reuniones. ¿Hay esperanza esa- de que esta vez sea antes esa reunión? Mirá, Digo, yo ¿le de- podés decir de a la vuelta, gente que está esperando un frente de unidad opositora de verdad que esa posibilidad es existe? que, de vuelta, yo no lo pienso en términos de oposición, oficialismo, lo pienso en algún camino que te pueda mostrar un camino alternativo, valga la redundancia del camino. De vuelta, vos en el blanco-negro no vas a poder construir la salida por Argentina. Si estos dos espacios que hoy no parecerían tener esa voluntad abandonan esa postura, será otra discusión. Pero ni siquiera tiene que ser por cuestiones electorales, tiene que ser por cómo buscar soluciones concretas. Marco, última, el fin de semana pasado, el viernes creo, estuviste en una reunión con Luis Barrionuevo. ¿Esos son los sectores sindicales que respaldan una eventual candidatura de Lavagna? Ahí tenés muchos sindicalistas, como por ejemplo es el caso de Barrio Nuevo, que desde ya ha hecho públicamente su apoyo. Él en particular es un asado que hace todos los años, Sí, hace sí. 30 años que hace ese asado, a mí me ha invitado más de una vez. Parte de la reunión se habló de política con la postura de él. Pero de vuelta, lo que más salió de esa reunión, más allá del apoyo que algunos tenían con mi padre, es la necesidad de buscar esta alternativa, este camino que nos permita transitar un rumbo distinto. Gracias, Marco, por haber venido. No, por favor, gracias. Les prometimos hablar del voto electrónico. La primera elección de gobernadores que va a haber este largo año electoral en la Argentina se va a hacer con voto electrónico. Es la de Neuquén. Pero en todas las provincias se está tratando de colar el voto electrónico que el gobierno no pudo introducir por ley a nivel nacional cuando lo intentó en el Congreso. Algunos televidentes lo recordarán. Nosotros el anteaño pasado estuvimos en Corea del Sur. Estuvimos haciendo una cobertura de distintos temas, pero uno de los lugares que visitamos fue el Comando Electoral de Corea del Sur. Y Corea del Sur es un país que tiene electrónico todo. O sea, en las escuelas, por ejemplo, no hay papel, no hay cuadernos en las escuelas. Es todo tablets y todo electrónico, el pizarrón y demás. Pero lo único que no es electrónico es el voto. ¿Por qué? Porque consideran que no es seguro. El gobierno de Mauricio Macri intentó comprarle a una empresa de Corea un sistema de voto electrónico que su propio gobierno no le compra. El informe que hicimos en aquel momento sobre voto electrónico, no electrónico en realidad en Corea, decía en un fragmentito esto que van a ver ahora. Luego, el votante cuando llega al lugar de votación se encuentra con este sello, un sello que tiene tinta continua, o sea que se va llenando continuamente, y elige qué candidato le gusta y lo marca en la papeleta. Luego lo que hace es doblar este papel y lo deposita en la urna. Lo que se hace es colocar todas las boletas en la máquina y la máquina va a reconocer con este lector óptico ayudado con la computadora, va a clasificar las boletas según candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, hasta 12 candidatos puede aceptar esta máquina, que como son menos, tiene 2 espacios para los votos anulados o votos mal emitidos. Esta máquina puede llegar a procesar hasta 340 votos por minuto. Y lo único que hace es separarlos según el votante haya elegido. Ahí lo veían. El sistema en Corea es bastante analógico, ¿no? Tiene una boleta única donde se marca el que uno decide con papel y después esas
clasificadoras, como clasificadoras de cartas, van a una velocidad casi imperceptible para el ojo, poniendo en cada pilón las que corresponden. O sea, no es que por usar papel todo necesariamente tenga que ser más lento, más trucho o menos eficaz. Y sin embargo, en Corea había una empresa que le quiso vender a la Argentina urnas electrónicas, ¿verdad, Noé? Efectivamente, vos lo decías al comienzo del programa. ¿Por qué volvemos a hablar de este tema? Porque el 30 de diciembre hubo elecciones en el Congo, unas elecciones que están siendo comentadas a nivel global. ¿Por qué? Porque hay una acusación de fraude muy fuerte, hay una acusación de tergiversación del resultado electoral para que el candidato que había salido segundo aparezca como ganador, y esa tergiversación se dio a partir de estas máquinas de voto electrónico que fueron manufacturadas en Sur Corea. Según una investigación de la agencia AP, la podemos ver en pantalla, un extracto de la nota. Esas mismas máquinas que se usaron en el Congo son las que iba a comprar aquí el gobierno nacional con el entonces ministro de Modernización Andrés Ibarra, hoy en la jefatura de gabinete. Ahí ves la nota de APA, le dice: las máquinas ordenadas por el gobierno del Congo, es una nota sobre la elección fraudulenta del Congo, fueron fabricadas por la firma surcoreana Miru Systems, que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017. Ajá. Este cable de Associated Press fue después replicado por el Washington Post, el New York Times, el Daily Mail. Apareció en la mayoría de los diarios alrededor del mundo. A partir de eso es que volvemos a hablar en la Argentina del voto electrónico. ¿Y por qué? Porque la primera elección a gobernador en el país justamente se va a realizar con el sistema electrónico en Neuquén, que va a estar estrenando este sistema este año. Va a ser en marzo, y si querés podemos ver algunos detalles. La decisión del adelantamiento de la elección de Neuquén la tomó el gobernador Omar Gutiérrez después de reunirse con Mauricio Macri. Omar Gutiérrez dijo: no hablamos del tema de adelantamiento electoral durante la reunión con Mauricio Macri. Fue cuando Macri estaba allí de vacaciones en el sur, hizo un alto en su descanso para reunirse con Gutiérrez. Inmediatamente después se conoció la decisión de adelantar la elección. Hay 3 candidatos: está Gutiérrez, que va a buscar su reelección, está Ramón Río Seco por Unidad Ciudadana, y está también por el Frente Cambiemos Horacio Pechi Quiroga. Pero, ¿qué pasa con esta elección por sistema electrónico en Neuquén? En principio hay que decir que del presupuesto original aumentó muchísimo el gasto que va a tener la provincia, y va a llegar a unos $5 por elector el costo de sostener la elección allí en Neuquén. Eso es algo que, por ejemplo, en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, tuvieron que desandar el camino del voto electrónico. Estaba implementado el voto electrónico en Marcos Juárez, Córdoba. Tuvieron que volver a la boleta de papel. ¿Por qué? Porque descubrieron que el voto electrónico salía 13 veces más que utilizar una boleta de papel. Pero, Noé, $5 por elector son casi 200 mangos por elector. Por elector, por Y persona. se hablaba de que era un desperdicio imprimir boletas, porque por elector terminaba costando. Incluso el argumento del tiempo quedó de alguna manera desacreditado cuando se debatió, porque recordemos que el voto electrónico se debatió en el Congreso de la Nación, fue aprobado en la Cámara de Diputados y terminó siendo frenado en el Senado, pero cuando se debatió el tema en el Congreso, incluso quedó desarticulado también el argumento de la velocidad del conteo de los votos. ¿Quién fue? Fue Delia Ferreira, que hoy está al frente de la ONG Transparencia Internacional, que en ese momento se tomó un trabajo, casi te diría, de artesano, y corroboró los tiempos que tomaba en la ciudad de Buenos Aires conocer los resultados. Recordemos, la ciudad de Buenos Aires viene votando con el sistema electrónico, y cuánto tomaba conocer los resultados en la provincia de Córdoba, que tiene boleta única de papel. Y llegó a la conclusión, certificada por escribano, de que la boleta única de papel se conocían los resultados incluso antes que con la boleta electrónica. Así que también ese argumento fue desarticulado en el debate en el Congreso de la Nación. Hubo
varios testimonios muy importantes, entre ellos de Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, de Javier Esmaldone, un técnico informático que demostró de manera palmaria lo vulnerable que era el sistema informáticamente, que hicieron retroceder a los senadores justamente ante la perspectiva de regalar la legitimidad que tiene una elección. La pregunta que se debe hacer mucha gente que nos está mirando, ¿no? Es... Esto es una especie, no digo que nadie, entiéndase bien, no queremos exagerar, no queremos sembrar un terror inexistente. Ahora, está el gobierno ante una elección chusa, una elección difícil, ¿no? Sí, efectivamente. En una definición cabeza a cabeza, lo más importante es el que saca la foto para ver quién ganó. Si de repente en una elección cabeza a cabeza se usan máquinas como las que en el Congo dieron 2 millones de votos de diferencia para un lado y en realidad eran 2 millones de votos de diferencia para el otro, y no digo que quieran quedarse si pierden las elecciones, pero huele un poquito a eso. Y además hay un argumento que es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Cuando Alemania deja de usar el voto electrónico, lo que dice la justicia en Alemania justamente para desestimar el sistema es que no permite el control de un ciudadano común, de a pie, que no conoce de sistemas informáticos. No permite que un veedor, cualquiera de nosotros, ciudadano que quiere participar de las elecciones, que quiere participar como fiscal, como presidente de mesa, como encargado de controlar ese acto ciudadano, lo controle efectivamente, claro, porque no conocemos de sistemas electrónicos. Hay una caja negra. Exactamente, exactamente. Ese es el argumento central por el cual Alemania deja de usar en su momento el voto electrónico y por el cual está quedando en desuso en la mayoría de los países del mundo. Lo decías vos, Corea, que generó el sistema que después le vendió al Congo y en estas elecciones tan cuestionadas, ni siquiera Corea lo usa, el sistema. En Corea es notable porque además, como te digo, en las escuelas se erradicó el papel. En las escuelas se erradicó el papel y en las urnas se usa papel. O sea, en casi ningún lugar de Corea el pago electrónico, casi no usan billetes, todo, pero... O sea, la plata sí, pero la democracia no se la entregamos a la informática todavía por lo vulnerable que sigue siendo. En Neuquén, donde están estos preparativos de lo electrónico, ¿es verdad que uno de los ensayos o de los... Las capacitaciones a la población. ¿Se hace en un supermercado de un tío del jefe de gabinete? Efectivamente, en los supermercados La Anónima, una cadena de supermercados muy conocida, muy extendida, sobre todo en el sur del país, aparecieron estas máquinas, las fotos circularon en redes sociales, me comuniqué hoy con la municipalidad de Junín de los Andes, que es el municipio de donde fueron tomadas estas fotografías, y efectivamente las capacitaciones se dan en un montón de lugares públicos que tienen que ver con el tránsito de personas que están por allí y que por supuesto son convocadas para aprender justamente a votar. Los neuquinos tienen que votar dentro de un mes con un sistema que recién están aprendiendo a conocer, y uno de los lugares a donde aparecieron instaladas estas máquinas fue en los supermercados La Anónima, cadena de la familia Brown, justamente vinculada al jefe de gabinete. ¿Dónde más puede llegar a votarse electrónicamente? ¿En la provincia todavía puede pasar, en la provincia de Buenos Aires? Mira, la provincia es un caso que lo tiene aprobado, desde 2003 tiene aprobado algún sistema de voto electrónico a la provincia de Buenos Aires, pero como siempre vota con la nación, no se puede hacer con estos dos sistemas distintos. Perdón, en la ciudad nosotros votamos electrónico. Exactamente, y ahora vamos a volver a votar en papel. Mirá vos la anomalía Rodríguez Larreta, lo hablábamos recién, en función del desdoblamiento, también es en función del voto electrónico. La ciudad vuelve al papel justamente para acompañar la elección nacional, porque se hace todo con el mismo sistema. Si hubiera permanecido, si todavía estuviéramos hablando de la hipótesis del desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, tendríamos que decir, bueno, está la posibilidad de que para justificar, por ejemplo, la necesidad de desdoblar, María Eugenia Vidal diga, lo vamos a hacer con voto electrónico. Ahora, con la novedad de esta noche, con Federico Salvay, el jefe de gabinete de Vidal, diciendo no va a haber desdoblamiento, desaparece también la posibilidad de que en Buenos Aires haya voto electrónico. Seguirá la prueba piloto que viene desde hace unos años para el voto extranjero, para el voto de los extranjeros. Cuando fue el debate parlamentario del que te hablaba recién Noé, habló este técnico informático que, como les digo, fue muy didáctico, Javier Esmaldone, y dijo lo siguiente. Encontramos vulnerabilidades en este sistema que no fueron encontradas por las auditorías oficiales,
tanto las realizadas en la ciudad de Buenos Aires como las realizadas a través de varias elecciones en varios años en la provincia de Salta. Yo sé que hablando de este proyecto de ley, siempre el último mensaje ante las críticas es, pero todavía no sabemos cuál va a ser el sistema, pero a todos los ejemplos prácticos se alude al sistema usado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Salta y en varias ciudades más del país. De hecho, no por nada hoy estuvo abriendo estos discursos, estas exposiciones, el dueño y principal accionista y presidente de la empresa MSA. Y yo quería darles un ejemplo, obviamente basado en ese sistema, pero que sirve al menos para pensar un poco en qué va a pasar con el sistema que sea que vaya a mejorar este sistema que conocemos o que existe, ya que... Bueno, el que lo quiera ver completo está disponible en YouTube y en otros lugares, así que ya saben, el voto electrónico todavía es una posibilidad, a pesar de que en el Congo acaba de haber un fraude de dimensiones históricas a manos de un dictador que amagaba con irse y con ofrecer elecciones limpias, pero como su delfín no ganaba, apeló a las malas artes. Gracias, Noé. Placer. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos el martes que viene acá en Brotes Verdes por la pantalla de C5N. Gracias por elegirnos y sepan que todavía hay gente sin luz en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Hay cortes en varios puntos de la ciudad, cortes espontáneos de vecinos que sin luz protestan para que rápidamente les restablezcan el servicio. Ojalá así sea. Que tengan muy buenas noches.